Bueno, decíamos, Sergio, hace un momento, a 15 días prácticamente de distancia de lo que sacudió, pues, a varios estados de la República Mexicana, ¿qué balance se puede hacer en este momento? ¿Dónde estamos parados según tu punto de vista? Mira, Carmen, hay varias formas de ver, de evaluar las consecuencias de un sismo que sacó a la luz una energía social que no es común. Sí hay precedentes en la historia de México, pero no es común que de repente veamos esa movilización de decenas, centenares de miles de personas en torno al deseo de atender un asunto de interés público. En ese sentido, 3 comentarios. El primero es que a 2 semanas confirmamos y reconfirmamos que estamos gobernados por una punta de corruptos e ineficientes. Perdón que lo plantee de esa manera, pero no se me ocurre otro término, porque en la medida que uno le va escarbando por un lado o por otro, en México o en algunas de las entidades afectadas, surgen a la luz las irregularidades cometidas por quienes gobiernan regularmente estas entidades o por quienes administran los recursos públicos. Desde constatar pues que el encargado de la Protección Civil Federal es licenciado en turismo, hasta, finalmente enterarnos que ahora sí, más adelante, el gobierno de la Ciudad de México va a publicar una versión más completa del atlas de riesgo. Ese sería el primer hecho. El segundo, que esa energía, social, desencadenada, acompañada por el hartazgo, por el enojo, ha provocado la preocupación en los partidos políticos, porque independientemente de que algunos de sus líderes sí tengan preocupación por la situación de lo que pasa con los las y los mexicanos, el hecho es que Uy, bueno, tenemos nuevamente un problema, Sergio. En los últimos 30 segundos se cortó la señal. Ya no te escuchamos la parte final de tu idea. No sé si me estás escuchando de nuevo, Sergio. te escucho, ¿tú me escuchas? Ya, te escucho. No se escucharon los últimos 30 segundos. Si retomas la idea, te lo agradezco, Sergio. Bueno, me quedé en que constatamos la corrupción e ineficiencia y luego, como segunda parte, que los partidos sí se preocuparon por las consecuencias electorales, porque hay que recordar que este sismo cae al inicio del año electoral. Solo un antecedente es el movimiento del 68, pero era un año antes de que empezara el proceso electoral. En este caso, el sismo del 85 fue 2 años antes. Ahora es en el momento mismo y en consecuencia, eso explicaría, en parte cuando menos, no descuento la posibilidad de que haya líderes partidistas preocupados por la población. Eso explica la solidaridad, la competencia en solidaridad. Y finalmente, como tercera idea, Carmen, es la discusión muy importante, muy relevante. Tú misma hiciste algunas aportaciones bien importantes en tu columna para Reforma del sábado pasado, en donde hablabas sobre a dónde irá la energía social. En el fondo, esa es la pregunta. ¿Cuál será el destino de esa energía social? ¿Qué partido, qué movimiento nutrirá? Esa pregunta, ya le iremos respondiendo gradualmente, pero por lo pronto el sismo saca lo malo, saca lo bueno, por cierto, no mencioné el trabajo extraordinario de una parte del Estado mexicano eh, y, por supuesto, de la sociedad. Pero, ¿a dónde irá esa energía social? Bueno, pues en eso andamos desde hace varios días, Lorenzo Meyer. Creo que sigue siendo un cuestionamiento vigente, sigue siendo la gran pregunta
2 semanas de distancia. ¿Cómo ves las cosas, Lorenzo? Carmen, no voy a repetir lo que dijo Sergio. Estoy de acuerdo con su punto de vista. Quiero aquí sacar datos que yo no conocía y que creo que la mayoría de nosotros tampoco conocíamos, que me proporcionó un colega del Colegio de México, Gustavo Verduzco. Él ha hecho 3 encuestas a lo largo de los últimos años. La última fue el año pasado, en 2016, sobre solidaridad entre los mexicanos. Para mi sorpresa, e insisto, a lo mejor para la sorpresa de muchos, sus cifras de una muestra representativa de mexicanos mayores de 15 años nos muestra que el 85% de los mexicanos sí han participado, algunos de manera sistemática y desde hace mucho, en actos de solidaridad. Es decir, en aportar recursos o trabajo de manera gratuita y que benefician no a él ni a los miembros de su familia, sino a la comunidad más amplia. Aquí, en este trabajo de Verduzco, se hace una gama, un verdadero abanico de acciones solidarias que van, por ejemplo, desde participar en en lo que convocan las iglesias, en deportes, en acciones políticas, en una docena, clasifica él, de actos en donde los mexicanos, algunos de ellos, insisto, y están bien clasificados, lo hacen de manera regular. Qué sé yo, me pongo a ver, no voy a hablar de mí, pero sí de alguien que es muy cercano a mí, por ejemplo, de mi familia, que ahí cada semana va a leerle cuentos o a los niños o a gentes que están en un asilo, y lo hace desde hace muchos años. Nos habíamos concentrado mucho y con razón en la violencia y en la brutalidad de las acciones de algunos mexicanos contra otros mexicanos, en el crimen organizado, en eso que desató el propio gobierno en buena medida y que ha caracterizado la discusión sobre la naturaleza del ambiente social en estos últimos años, de violencia, de inseguridad, de unos mexicanos contra otros mexicanos, e insisto en la brutalidad de este entorno, asesinatos, decapitados, torturados, etcétera, y son miles y miles y miles y miles, sobre todo en los 2 últimos sexenios, pero no habíamos puesto la vista en lo otro, en una solidaridad, digamos, que no hace ruido, pero que es algo cotidiano. Lo que ha hecho el sismo es sacar ese potencial. No es que no estuviera ahí, estaba y se estaba dando. No era nada más ganas de cooperar, eran cooperaciones, son cooperaciones y van a seguir siéndolo. Pero el sismo puso el reflector de una manera dramática en esto de salir a las calles y en otras que no han salido a las calles, pero que es la donación de alimentos, ropa o dinero, porque hay una buena cantidad que dice, bueno, ¿a dónde puedo donar recursos económicos? Y el punto central es que el sistema político, el sistema de poder en el que estábamos metidos, no había permitido que esto surgiera a la luz, que nos conociéramos como solidarios de hace mucho tiempo, no nada más de los sismos. Insisto en que este trabajo no muy conocido, Verduzco es un sociólogo,
y que lleva años dándole vueltas a esto, a él no le sorprendió nada lo que pasó el día 19 y los días que siguieron y los que van a seguir. La parte nueva es que salió de manera más pública y que afecta al sistema político. El sistema político mexicano, Carmen, sigue siendo heredero del autoritarismo. La transición del 2000 le echó a perder Fox, le echó a perder el PAN y regresó el PRI. Básicamente seguimos metidos en lo antiguo, y lo antiguo está en su naturaleza no permitir movilizaciones independientes. Eso le es fatal. La manera que ese sistema puede sobrevivir es cuando cada ciudadano se dedica a lo suyo o a ser solidario, pero de una manera discreta. De esta que el estudio de Verduzco indaga. Cuando se organiza y saca su fuerza política, entonces los pone a temblar. Es algo que no resisten. Ahora, en este momento, están tratando de procesar qué hacen con esa solidaridad, cómo volverla al sitio en donde estaba, al rincón no político de donde salió. Yo espero que, por otra parte, la propia sociedad mexicana ya esté tomando conciencia de su capacidad de acciones independientes al margen del gobierno, supliendo al gobierno y en contra, en más de un sentido, del gobierno, y que esto tenga un efecto de largo plazo. Que ese tipo de solidaridad que sí tenemos entre nosotros, adquiera una cara más pública, que nos haga ver que somos capaces de sobreponernos a esto que Sergio Aguayo llamó de bandidos que están al frente de las instituciones públicas, y que nos lleve por fuerza a una transformación positiva. Una última idea: en el periódico Reforma, no lo vi en otros periódicos, pero vi en esta pequeña lista de la Secretaría de la Función Pública, esa que parecía muerta, y que en cierto sentido sigue muerta, pero que sacó la investigación que hace sobre 70 y tantos funcionarios y exfuncionarios públicos, que por fin está viendo, caramba, que su riqueza no es explicable. ¿Y dónde se concentran esta ola de irresponsables bandidos, como les llamaría Sergio? Pues en Pemex, básicamente. Pemex es esa organización que se creó con mucho esfuerzo, el general Cárdenas le echó a andar, y que los últimos gobiernos, en particular, ha tratado de disolver para poderle abrir el campo a la empresa privada, en vez de haber combatido eso que ahora apenas está haciendo, solamente una partecita. Ahí está el centro de lo que impide a una sociedad como la mexicana ser una sociedad activa, solidaria, y que pueda llevar a cabo un proyecto nacional distinto del que tenemos, que sí hay un proyecto nacional vigente, y entre sus partes más importantes es que la sociedad no se meta en los asuntos públicos, así como dijera el virrey, y con esto concluyo, al final de la colonia, durante los Borbones, a los súbditos de su majestad aquí en la Nueva España, saber que nacieron para obedecer y callar y no intervenir en los altos asuntos de la política. Bueno, ahora, con esta energía, ya conscientes de lo que somos, claro que debemos de aumentar la presión para introducirnos en los altos asuntos de la política,
que nos han sido expropiados por un grupo muy pequeño, muy voraz y muy depredador. Pues ahí está el gran tema, Lorenzo, Sergio, y pues damos la bienvenida a Denise Dresser, a quien agradezco mucho que esté aquí, doctora. Gracias por estar aquí, te incorporas a la mesa. Ahora les cuento lo que está pasando también con Las Vegas, porque ya seguramente están siguiendo de cerca lo que está pasando en Las Vegas. Hay ya condolencias por parte del presidente Donald Trump, diciendo mis más sentidas condolencias de simpatía a las víctimas y familiares de este terrible tiroteo en Las Vegas. Que Dios los bendiga, escribió en su cuenta de Twitter. Bueno, se espera que más adelante dé más información el propio presidente Trump, pero si les parece, ahora regresamos a ese tema. Creo que es importante retomar el hilo, Denise, de lo que tanto Sergio como Lorenzo han planteado aquí, una especie de balance, el punto en el que nos encontramos prácticamente a 2 semanas de distancia del sismo del 19 de septiembre, que si lo sumamos al del 7 y lo que ha pasado en septiembre, nos obliga a revisar. ¿Qué ves, Denise, de lo que ha pasado en estos días, los días transcurridos desde el 19S? Creo que una de las cosas más evidentes que destapó el sismo entre el cascajo de la falta de gobernabilidad y de asistencia correcta en tiempos correctos por parte del gobierno de Mancera fue la profunda desconfianza de los mexicanos con respecto a las instituciones gubernamentales. Y eso se vio reflejado en la preocupación que hay hasta ahora de a quién donar, a dónde donar, y verificar que la ayuda llegue a quien debe llegar y no sea apropiada por gobiernos estatales o el gobierno federal para nutrir el clientelismo. La semana pasada salió un artículo de Adela Navarro que me pareció muy importante, muy atendible, sobre el intento del gobierno federal de concentrar los donativos en un fideicomiso público manejado por Hacienda, lo cual sería muy grave porque, como hemos visto, el gobierno mexicano no sabe gastar, o cuando gasta lo hace con motivos electoral o políticamente motivados, o desvía fondos o participa en maniobras como la estafa maestra documentada por Mexicanos contra la Corrupción, que implicó un desvío de más de 190 millones de dólares, en el cual estuvieron involucradas 11 dependencias federales y muchas universidades públicas. Entonces, aquí creo que a 2 semanas de distancia, la preocupación es la falta de transparencia en la reconstrucción, la falta de directrices claras hacia dónde se va a canalizar el dinero, quién lo va a fiscalizar y quién va a participar en la supervisión de la reconstrucción. Porque si la dejamos exclusivamente en manos del gobierno de la ciudad o en manos del gobierno federal, pues va a pasar lo que hemos visto que ha sucedido a lo largo del sexenio, que es la forma en la cual la corrupción corroe todo y el interés público queda absolutamente obliterado por los imperativos políticos de quien maneje los fondos. Y ha habido llamados, por ejemplo, del grupo Nosotros, para que haya un solo fondo de reconstrucción en el que participen ciudadanos que escrutinen exactamente para qué se usan los fondos. Me parece una de las lecciones más importantes que deja el sismo, que es la mala utilización de los recursos públicos y la corrupción que involucra, y lo hemos discutido ya en este programa, no solo a funcionarios federales, estatales, delegacionales, y la corrupción con la que se administra siempre el dinero público. Y creo que la segunda preocupación a 2 semanas del sismo es el oportunismo priista para exigir la eliminación total del financiamiento público a los partidos, que es un oportunismo post-sismos populista y demagógico que llevaría solo a beneficiar al PRI, porque así como ellos dicen que han devuelto el dinero que el INE les otorgó para el financiamiento público y ahora están exigiendo la cancelación total del financiamiento público, pues ¿quién sería el gran beneficiario? Pues el propio partido en el poder, porque tiene acceso a fondos federales, gubernamentales, de gobiernos estatales, de todo aquello que es desviado en su favor, que ha sido documentado en los casos de Odebrecht, OHL, etcétera.
tiene acceso a esos recursos más la publicidad del gobierno federal utilizada para promocionar los logros del presidente, lo cual llevaría a violar el principio de equidad en las elecciones y a darle una ventaja que es la que tenía el PRI antes de las reformas fundacionales de la transición democrática en 1994 y 1996. Entiendo que la población enojada, frustrada con la clase política se lance contra los partidos, que es muy difícil defenderlos, pero no hay democracia sin partidos. Lo que hay que hacer es buscar alternativas de reducción del financiamiento público, de eliminación o reducción sustancial de la publicidad oficial, reducción de los tiempos de campaña, vincular el financiamiento al voto efectivo y no al padrón, cosa que ha propuesto Pedro Kumamoto, y no caer en la trampa que nos está tendiendo el PRI, aprovechando la coyuntura post-sismos y la coyuntura anti-establishment y antipartidista para hacer algo que en el fondo le beneficia y que daría al traste con lo que nos tomó más de 20 años construir, que fue un sistema de partidos medianamente competitivo, con un terreno nivelado de juego, para promover precisamente eso, la competencia que se volvería nuevamente desigual. Si el PRI logra acabar con el financiamiento público, regresamos a un sistema de financiamiento privado en el cual pues el PRI pasaba la charola entre los grandes empresarios beneficiarios de las políticas económicas priistas. Eso sería equivalente a una regresión mayor, dolorosa y contraproducente. Bueno, ahí tocas, Denise, evidentemente uno de los grandes asuntos. Apenas ayer el PRI, hablando del PRI, emitió un boletín de prensa, Sergio, que dice: PAN, PRD y Morena no renunciaron al dinero público del mes de octubre y no cumplen su promesa con los damnificados por los sismos de septiembre. Es lo que dijo ayer domingo Enrique Ochoa Reza, el presidente del PRI nacional. Y dice que en los primeros días del mes de octubre, tanto el PAN como el PRD y Morena recibirán casi 133 millones por parte del INE, en lugar de destinarlo de inmediato al apoyo de los afectados por los sismos. Esos partidos, dice el PRI, le mintieron al pueblo de México. El 22 de septiembre, el PAN y el PRD prometieron que la totalidad del dinero de sus partidos se iría al apoyo de los damnificados. El mismo día, Morena ofreció hacer lo mismo. Los tres partidos incumplieron su promesa. Dice el presidente del PRI que hay que pasar de las palabras a los hechos, como el PRI, que ya renunció ante el INE a 258 millones de pesos. Bueno, es la parte que destacaría yo de las declaraciones de ayer del presidente del PRI, pero más allá de este punto que es importante, donde está diciendo que los otros mintieron y que los únicos que han entregado son ellos, está el gran tema en el camino, proponer un cambio sustancial del propio modelo de competencia política al decir que se tiene que eliminar el financiamiento público a las actividades de partidos políticos. Y ese giro de 180 grados, pues lo quieren colocar en medio de una circunstancia dramática como la que vivimos, como una manera de congraciarse con la sociedad mexicana. Pero en el fondo, como lo dijimos la vez pasada también aquí, pues aquí hay un truco fenomenal, aquí hay un asunto muy grave que de prosperar trasladaría la competencia política pues al quién puede pagar más, en pocas palabras, o quién recibe más de quién. Sergio, ¿qué decide esto en ese momento de la mañana? Mira, Carmen, las declaraciones de los líderes partidistas hay que manejarlas con pinzas. Son importantes, pero pueden distraer la atención de lo fundamental. ¿Qué es lo fundamental de este regateo entre los partidos? Para mí es su disposición a atender una exigencia ciudadana, muy irritada por los gastos excesivos que hay, que tienen estos institutos políticos. Entonces, mi pregunta es ¿por qué? ¿De dónde viene esa preocupación de los partidos? Porque las exigencias ciudadanas se repiten constantemente y no rara vez las atienden.
Creo que esto tiene que ver con algo con las consecuencias del sismo físico y del sismo político que se venía dando. Me explico. Lorenzo hablaba del impacto de la traición de Vicente Fox y del PAN a la agenda reformista, totalmente de acuerdo. Me permitiría añadir que esa traición panista foxista fue una sacudida brutal para la sociedad organizada que antes de esa alternancia había delegado en los partidos de oposición, sobre todo el PAN y el PRD, la tarea de conducir la agenda del cambio. Sostengo como hipótesis y con base en evidencia que fue brutal ese choque y a raíz de ello vino una etapa en la última década, digamos, los últimos 15 años, que la sociedad empezó a repensar su agenda y empezó a decidir quién iba a ser la vanguardia del cambio, porque históricamente la vanguardia del cambio eran los partidos en la época de las elecciones o la guerrilla para quienes tomaron las armas en los años 70. En el siglo XXI, la reformulación que se percibe es que la agenda de empujar el cambio corresponde a la sociedad y los partidos son una expresión de lo que la sociedad quiere. En ese sentido, pongo como antecedente un evento en el que participamos por consenso un buen número de personas e instituciones, la petición de que no quedara Raúl Cervantes automáticamente como fiscal. Y hubo un evento en el que yo no pude estar, pero Denise sí estuvo, y llamaba la atención el ver una foto en la cual, además de ella, estaban Abel Barrera, de Tlachinolan Guerrero, un líder histórico defensor de derechos humanos, y Claudio X González, representante de una nueva generación, junto con Ana Lorena Delgadillo, y podría seguir enumerando nombres. En otras palabras, a lo que voy es que la sociedad organizada y consciente, en el aspecto más político, ya entendió que no puede dejar solos a los partidos, y una de las expresiones fue esa exigencia sobre el fiscal. Esto fue 2 semanas o días antes del sismo. En consecuencia, ya la sociedad está presionando a los partidos. Desde esa perspectiva, y espero no haber tomado demasiado tiempo para argumentar esta explicación, lo que debemos hacer es, pues, observar con cierta distancia las declaraciones de Ochoa o las de Anaya o las de López Obrador o las de Dante Delgado, no importa, y exigirles que esa atención que concedieron a la ciudadanía en el tema de reducir los fondos dedicados a los partidos, por cierto, coincido con Denise, hay que bajarles, no hay que eliminarlos, hay que vigilar cómo gastan, pero esa es otra historia. En el fondo, lo que tenemos que seguir haciendo es mantener la cohesión para que los partidos se conviertan en representantes de los ciudadanos. Y aquí me permito hacer una referencia breve a lo que pasó en Cataluña, no lo que pasó ayer, lo que pasó hace años. El modelo catalán es la creación de 2 grandes organizaciones cívicas, Òmnium Cultural y Asamblea Nacional Catalana, que han ido marcando la agenda a los partidos políticos. Son 2 ramas de una misma voluntad. Se esté de acuerdo o no con la independencia catalana, ese no es el punto. Lo planteo como modelo organizativo, que es en lo que debemos pensar desde la sociedad, cómo nos vamos a organizar para lograr que la solidaridad mostrada ahora por los partidos no sea nada más una llamarada, un fuego fatuo que se pasadas las elecciones del 2018. Ese es el gran reto
al que creo que debemos apostar. No es el único modelo en el mundo, pero me parece interesante porque marca un camino. Organizaciones cívicas poderosas que empujan agendas compartidas por la diversidad de organismos civiles y ciudadanos a partidos políticos que están en disposición de atender en una dialéctica creativa que va en beneficio del país. Me extendí, pero creo que ilustré lo que para mí son unas de las consecuencias. Una consecuencia del sismo es que nos está retando a la sociedad preocupada por el país a dar una propuesta, una respuesta conceptual Ni más ni menos. y organizativa. Ni más ni menos. Pues Sergio, sé que te tienes que ir. Te agradezco muchísimo, como siempre, que estés aquí esta mañana para compartir estas reflexiones, puntos de vista de estos temas que son obligados de revisar en estos momentos. Gracias, Sergio. Un abrazo.